estamos muy emocionados haciendo una serie. Si usted nos visita hoy, estamos haciendo una serie de exposiciones bíblicas en los Salmos. Es el libro que está en la mitad de la Biblia, es el libro más grande de la Biblia, los cantos del pueblo de Dios a través de la historia, los cantos de Jesús y los cantos de la iglesia primera. La iglesia del Nuevo Testamento cantó estos salmos y los leyó en la perspectiva de Jesús de Nazaret, como no, lo veremos hoy. Estamos haciendo lectura de los salmos porque queremos enfatizar esto de sentir y pensar con Dios, con el propósito de que nuestras experiencias y nuestras emociones estén centradas en el Evangelio, y no que nuestras experiencias y nuestras emociones produzcan un evangelio o una experiencia o una religión que no se corresponde con la palabra de Dios. Necesitamos que sea la palabra de Dios la que conduzca nuestras emociones y nuestras experiencias. Por ahí hay mucho de lo que lamentamos a veces en mucho de la predicación de hoy en día en América Latina. Así que hemos hecho esta serie de Sintiendo y Pensando con Dios, los salmos. Y hoy el salmo número 8. Acompáñenme por favor, yo voy a leer por el beneficio de todos en el nombre del Señor. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Esta es la palabra del Señor. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes esta mañana a entrar en este glorioso salmo. Tú oraste por nosotros, que viéramos tu gloria, que pudiéramos conocer más la gloria de quién es nuestro Dios, la majestad, la santidad y la grandeza de nuestro Redentor. Tú nos dices en Jeremías 9 que si en algo el hombre se hubiere de alabar, si en algo hubiere de gloriarse, será en entenderte, en conocerte. Ilumínanos por favor, Espíritu Santo, para entrar en este glorioso salmo. Te lo pedimos, Padre, por favor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes van a notar en el salmo que el verso número 1 y el verso número 9 son iguales. Eso ya en un sentido nos dice el tema del salmo y la razón de ser de ese salmo. El salmista está pensando en la imponencia del nombre de Dios sobre la tierra. Y si ven el verso 1, ven que hay del paralelo donde el nombre de Dios sobre toda la tierra es equivalente a la gloria de Dios sobre todos los cielos. Y algunas traducciones que ustedes tienen va a decir cuán glorioso es tu nombre. La traducción que leemos acá, que es la Nueva Versión Internacional, refiere la expresión imponente. Es una gloria que no depende de los hombres, sino de las acciones de Dios. Él es glorioso.
y Él ha mostrado su gloria sobre la tierra. Bueno, la introducción de nuestra reflexión hoy es una canción que yo espero que ustedes la conozcan, escrita por una de las voces más hermosas, en mi opinión, que tiene la música en América Latina, que es este señor que se llama Ricardo Montaner. Y la canción se llama La Gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Es una canción preciosa. Es una poesía hermosa. Me llama la atención esa canción porque si ustedes en casa buscan, van a darse cuenta que esa canción en un solo canal de YouTube, yo no soy de Instagram, ni de Twitter, ni de Facebook, yo soy de YouTube, ¿okay? Pero en un solo canal de YouTube tiene más de 220 millones de visitas, superando muchas canciones en YouTube de Michael Jackson y de otros grandes cantantes. ¿Por qué? Porque esa canción ha atraído tanto la atención de la gente, escrita por una persona que recientemente ha dicho que ha tenido una experiencia con Dios y su esposa parece que es cristiana, posiblemente también lo es, no tengo elementos ni para negarlo ni para afirmarlo. Porque entre otras cosas con estos personajes famosos hay que tener mucho cuidado cuando nosotros podemos decir que efectivamente son discípulos y seguidores del Señor. Hay que darles tiempo para eso. No en su primera salida en público debemos realmente aceptar su testimonio, es tiempo, ¿no? Y así es la fe. Cuando hay verdadera vida en Cristo se va a ver con el tiempo. Pero ha compuesto esta canción extraordinaria que ha llamado tanto la atención, La Gloria de Dios. Poesía tan hermosa. Yo no quiero desanimarlo sobre esa canción porque me parece que es una canción muy bella y que es mejor escuchar esa canción que muchas otras canciones. Pero sí tengo preguntas sobre esa canción. Y es porque esa canción toca una fibra que hay en todos nosotros y es el anhelo de conocer más a Dios. Yo creo que esa canción tocó ese nicho en el corazón de latinoamericanos que anhelamos conocer cómo es que esto se creó, cómo es que Dios realmente se manifiesta en la historia. Y la canción tocó la fibra, pero no respondió la pregunta. No nos dice nada sobre cómo es Dios, no nos dice nada de Jesucristo, ni nos dice siquiera que en principio la gloria de Dios debería atemorizarnos muchísimo, porque es el peso de la persona, de la santidad y la justicia de Dios. No nos dice nada de eso, solo toca esa fibra, y creo que lo hace bien en tocar esa fibra, pero no nos deja con muchas preguntas. El Salmo de hoy, escrito por otro cantante de hace unos 3000 años, sí nos dice sobre eso. El Salmo de hoy nos dice cómo se ve el nombre, la gloria, el peso de la persona de Dios en la tierra, en la historia humana, en el mundo. Entonces vamos a mirar este salmo en dos perspectivas. Ya pensarán que yo siempre tomo esas dos perspectivas para los salmos, puede ser. Y la primera perspectiva es cómo vio la gloria de Dios David. Este joven, la mayoría de autores creen que lo escribe, que es uno de sus primeros salmos, siendo jovencito. ¿Cómo él comprendió la gloria de Dios? Y después nos vamos a preguntar cómo comprendió la gloria de Dios a través de este salmo la iglesia del Nuevo Testamento. Por ahí vamos a ir. ¿Cómo comprendió David la gloria de Dios? En primer lugar, el salmo le ayudó a comprender la realidad. Este salmo realmente es un salmo de cosmovisión cristiana. Perdónenme el término que puede ser un poco técnico, pero
Este salmo describe cómo es la comprensión cristiana de la realidad. El mundo lo creó Dios, con el detalle de hacerlo como si lo hiciera con sus propias manos y sus dedos. Él es el creador y Él es el juez. Porque en nuestro texto es claro que hay adversarios de Dios, hay enemigos de Dios, hay rebeldes contra Dios y Dios los juzga. Pero es Dios el que ha creado todo, que Dios es creador, juez, que además de eso Dios es sustentador de su creación. El mundo se sostiene, nos dice el libro de Hebreos, por la palabra de Dios. Pero no solo nos dice que Dios está en el centro de toda la creación, que gravitamos en torno a Dios, que quien está en el centro no es el hombre, pero sí nos dice que el hombre es creación de Dios y que el hombre es puesto como responsable de esa creación. Nos va a decir que todo lo puso bajo los pies del hombre y va a evocar efectivamente Génesis capítulo 1 y 2, donde al hombre se le ordena el mandato creacional, hacer ciencia y gobernar la creación para la gloria de Dios. Si usted ha pensado que la ciencia rivaliza con la fe, no, por el contrario, la ciencia es una orden del Creador. El ser humano debe controlar y gobernar todas las cosas y saber qué es lo que esa planta puede servir para la creación, como ese planeta, ese sonido, esas comunicaciones. El hombre es puesto como responsable mayordomo de la creación. Bueno, no solo nos dice quién es Dios que está en el centro y que el hombre es mayordomo, sino que también nos dice que la creación le pertenece a Dios y que Dios va a pedir cuentas por el uso de esa creación. El salmista nos dice que vio la gloria de Dios porque Dios le mostró en su propia creación una forma de comprender la realidad. Y esto es admirable porque, como les decía, los investigadores dicen, seguramente es de los primeros salmos de David. David es niño, cuida las ovejas en medio de la noche, y entonces él describe la noche, veo el cielo, la luna y las estrellas, y la misma creación le construyó su teología. Este es un poema, una canción con profunda teología. Yo les he dicho a los del equipo de alabanza en nuestra congregación que nuestras canciones canten doctrina y teología. Y aquí tenemos a este poeta contándonos que es una cosmovisión cristiana. Eso a mí me parece extraordinario, pero no solo comprende la realidad, más profundamente el Salmo comprende la historia humana. Noten en el verso número 2, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza ¿de quién? De los niños. Dios ha mostrado su majestad a través de los niños, los sin derechos, los frágiles. Y eso lo sabemos en nuestra historia familiar. Estos hombres duros, estos paisas indomables y tercos, miren cuando les llega un nieto en la familia. ¿Cómo es que Dios ha puesto en su propia creación el factor del niño? Ahora, no solo en la familia, por favor, en la historia de Israel. ¿Se acuerdan de Samuel? Los hijos de Eli no servían para nada, eran adultos. El mismo sacerdote había perdido el rumbo, pero Dios levanta un niño. David, sus hermanos le temen a Goliat y él es un niño, apenas un niño, ni podía ponerse una armadura. Un niño. Un niño fue Josué cuando fue maltratado por su familia. Una niña fue Esther. Un niño fue Daniel, el factor del niño. Eso es. La inscripción del Salmo al principio dice que se debe cantar con una tonada. La tonada de lagar, la palabra lagar es la raíz de gat, de donde venía
Goliat. David después tuvo muchos seguidores de esa región, y algunos dicen seguramente David está recordando precisamente su historia. ¿Cómo es que Dios muestra su majestad en la historia? Niño. Un niño los pastoreará. Bueno, ahorita volvemos a lo de niño, pero noten que el verso número 3 evoca esta grandeza de la creación y se hace una pregunta. La pregunta del verso número 4, que es una pregunta que ha hecho que algunos autores piensen que este salmo realmente es un salmo de lamento. ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. Estas preguntas, dupleta de preguntas, aparecen en Job. Cuando Job está absolutamente decepcionado con su vida. Como nosotros, los colombianos, que estamos absolutamente decepcionados con la justicia, con el gobierno, con los políticos. ¡Qué corrupción tan absoluta! ¿Qué es el hombre? El Salmo 144, que leímos una porción en las ofrendas, evoca la misma dupleta de preguntas. ¿Qué es el hombre? Pero ya no desde la perspectiva del lamento del hombre, sino del cuidado de Dios. ¿Qué es el hombre? Y evoca este asunto de que el hombre, por un lado, tiene esta dignidad. Lo hizo poco menor que un ser celestial, que un ángel o un Dios. Se puede traducir de cualquier forma esa expresión. Como lo puso como corona de su creación. Esta preciosa nave espacial redonda que se llama Tierra, se la entregó al ser humano y le dice: tú me vas a manejar eso, tú vas a ser el Señor de esa creación. Pero ¿qué hemos hecho con la creación, por favor? ¿Qué hemos hecho en la historia? Ustedes sabían que lo que más ha desarrollado la ciencia en la historia es la guerra. Es decir, que todo eso que tenemos en la medicina, en el transporte, en las comunicaciones, ha sido fruto de la guerra. Es por la guerra que los seres humanos, por la destrucción de unos a otros, que se han desarrollado más la ciencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es el hombre? Y el Salmo deja esa pregunta. El Salmo realmente es escrito para dejarnos esa pregunta. Nos deja el factor niño. Dios muestra su majestad y su grandeza a través de lo pequeño, de lo frágil del niño. Dios dirige la historia a pesar de un hombre que no está cumpliendo la comisión que se le entregó de gobernar en nombre de Dios. Por el contrario, está destruyendo el planeta y destruyéndose unos a otros a tal punto que la guerra es lo que más le ha entregado de los productos de la tierra. Seguramente David está pensando en Adán, y Isaías capítulo 9 verso 6 es un texto muy importante en este factor niño y factor hombre en el Antiguo Testamento. Sabemos por las escrituras, 1 de Pedro capítulo 1, que los profetas en el Antiguo Testamento vieron cosas de lejos y no lo vieron con toda la precisión. Y que ellos anunciaron cosas que fueron reveladas después totalmente en Cristo. Por eso necesitamos saber cómo la iglesia del Nuevo Testamento leyó este salmo. Porque para la iglesia del Nuevo Testamento esto fue salmo mesiánico. Y vieron en el factor niño y en el factor hombre nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret. Yo se los voy a mostrar en los textos del Nuevo Testamento, pero ahí en Isaías capítulo 9 verso 6, después de anunciar el juicio de Dios, el capítulo 8, juicio de Dios sobre el pueblo de Dios que había blasfemado y corrompido el nombre de Dios, porque juicios de Dios vienen sobre la tierra. Capítulo 9 verso 6 ha dicho que, pero no habrá tribulación ni tinieblas para los que habitan en esta región. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese texto lo leemos mucho en Navidad, pero ese texto tiene que ver con el Salmo 8. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Aparece el factor niño y el factor hijo como
un anuncio profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que la iglesia primera vio en este salmo a Jesús de Nazaret. Yo eso se los tengo que demostrar. Y por eso voy a guiarlos a unas escrituras, en primer lugar, a Mateo capítulo 21. Es nuestro Señor, la primera persona en el Nuevo Testamento que lee este salmo en un sentido de cumplimiento profético con respecto a la vida de Jesús de Nazaret. La escena es el arribo de Jesús al templo, la limpieza del templo, lo habíamos comentado recientemente. Jesús entró en el templo, capítulo 21 de Mateo, verso 12, y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que compraban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes las convirtieron en cueva de ladrones. ¿Bien? Pero Mateo nos agrega esto. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Verso 15. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, y escuche esto, y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que están diciendo?, le protestaron a Jesús. Jesús dice, claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? Y ahí les cita el Salmo 8. En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y salió de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. Mateo parece que ha captado muy bien este asunto de que Dios en la historia actúa particularmente a través del frágil, del débil, pero en particular que el Mesías vendría como niño. Voy a saltar el texto de otro texto que iba a citar, pero miren capítulo 2, verso 2 del libro de Mateo, cuando llegan los sabios orientales a visitar a Herodes, y eso pone a aquel Herodes que él pretendía ser o cumplir algunas de las profecías del Mesías. Capítulo 2 de Mateo, verso 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ha nacido, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y venimos a adorarle. El Nuevo Testamento es abierto con el factor de que Dios ha decidido actuar a través de un niño. Pero no esa es la única citación del Nuevo Testamento que relaciona el factor niño con Jesús de Nazaret y la alabanza de los pequeños y los frágiles como la alabanza sobre la cual Dios encamina y dirige la historia. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Un largo texto, ustedes me perdonan, hoy espero el tiempo me ayude. Quiero leer estos textos. Y quiero leer estos textos porque quiero animarlos a leer más y más la Escritura. Noten, por favor, que en este texto está afirmando que aquel hombre, descrito en el Salmo 8, sobre el cual Dios ha delegado toda la creación y que ha sometido todo bajo sus pies, ese hombre en la lectura de la iglesia del Nuevo Testamento no es el hombre Adán, sino es el hombre Jesús, nuestro segundo Adán. Capítulo 15, Primera de Corintios, verso 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Habla de la victoria efectiva de Cristo, que parte de esa victoria que ya es cierta, la veremos en el futuro, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa expresión viene del Salmo 110. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios
ha sometido todo a su dominio. Es decir, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos. Texto bastante amplio en doctrina, yo sé, pero permítanme decir esto. La iglesia del Nuevo Testamento, cuando leyó el Salmo 8, leyó el fracaso del hombre como delegado de Dios sobre la creación, y leyó a Jesús de Nazaret como el segundo Adán, como el que sí cumplió y pudo presentarse delante del Padre y cumplió toda la ley, hizo todo lo que el Padre le ordenó. Y que el Padre ha prometido que por su victoria en la cruz le concederá el dominio de todas las cosas. En otras palabras, Jesús no solo es el niño sobre el cual se funda la fortaleza y la alabanza, sino que es el hombre que cumple lo que el hombre no pudo cumplir. Otro texto, porque si todavía estás luchando en tu mente con esto, me alegra mucho porque es así que vamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Leeremos del verso 5 al verso 10. Capítulo 2 del libro de Hebreos. De nuevo van a notar que el texto cita el Salmo número 8 refiriéndose a Jesús, diciendo Él es el verdadero hombre que toma nuestro lugar para cumplir la voluntad de Dios y a quien se le da el dominio sobre todas las cosas. Hebreos 2, capítulo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Salmo 8. Pero miren cómo sigue el verso número 8 aquí en Hebreos 2. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Eso es más que obvio. Sin embargo, ¿vemos a quién? A Jesús, un poco inferior en la encarnación a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así que por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de nosotros. David contempló la gloria de Dios, que Dios es el creador del universo y ha puesto bajo el gobierno del hombre esta creación. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja un texto que la iglesia iluminó por inspiración del Espíritu Santo para entender. Ese hombre no cumplió. El que cumple la voluntad de Dios perfectamente es Jesús. Y a su dominio le están entregadas todas las cosas. Los especialistas dicen que no solo hay en las escrituras citaciones, estos que llaman versos cruzados, muy importantes para que la Biblia se interprete a sí misma, sino que también hay alusiones. Y yo me voy a atrever a hacer una alusión, a mostrar una alusión que está en Efesios capítulo 1, porque usted estará pensando allí, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? Todo. Porque Efesios va a mostrar que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que la cabeza de este cuerpo es Cristo y que Él está reorganizando una nueva humanidad y un nuevo proyecto que se llama Reino de Dios, y que en ese Reino de Dios vamos a ver cómo todo es puesto bajo los pies del cuerpo de Cristo. Esa doctrina que bastante peligrosa hoy en día, porque hay gente que está mal interpretando esto, debemos entenderla muy bien.
¿qué significa esto para nosotros? Porque la pregunta que nos hacemos en el Salmo es: ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios en la tierra? ¿Cómo es que David contempló, guiado por el Espíritu Santo, que Dios impone su nombre y su gloria sobre la tierra? ¿Cómo se ve esto hoy en día? La iglesia. Capítulo 1 de Efesios, verso 22. Aquí viene la alusión, verso 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Piensen un poquito espacialmente. Aquí nos está diciendo dos informaciones. Información número 1, que bajo los pies de Cristo, por haber cumplido la voluntad de Dios y por haber efectuado un sacrificio perfecto que satisfizo la justicia y la santidad de Dios, todo es reincorporado y recuperado, que la creación es recuperada y puesta bajo los pies de Cristo Jesús. Primera información. Segunda información, nos está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. ¿Están bien esas dos informaciones? Información número 1, la creación, todo lo creado, habrá de ser redimido y recuperado para ponerlo bajo los pies y el dominio de Cristo. Segunda información, la iglesia, estos hombres y mujeres de barro, pecadores, escogidos por Dios y atraídos a Cristo para salvación, se llaman cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo no es el pastor ni una institución, no, es Cristo mismo. Dos informaciones. Junten esas dos informaciones. Si aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo, y debajo de los pies de Cristo está el dominio de todo. ¿No recuerdan que en Corintios ya nos dijo que todo es nuestro? Que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, Romanos capítulo 8. ¿A qué les suena eso? Miren, cuando yo leí estas escrituras esta semana, me asusté. Porque yo dije, si esto cae en manos de los predicadores de la prosperidad, estamos perdidos. Ese movimiento que se llama el reino ahora, en otra época se llamó la teología del dominionismo, que los cristianos tienen que ir a gobernar todas las áreas de la sociedad y que tomar posesión, y zapatean diciendo que esto es todo a tomar posesión y todo eso. Eso es un movimiento que se llama el reino ahora, como si todo no fuera de Dios. Piensan que la iglesia es la que tiene que tomar eso. Todo es de Dios. Dios es Señor soberano sobre la creación. ¿A qué se refiere esto cuando dice la Escritura que nosotros como cuerpo de Cristo, gobernados por Cristo como cabeza, se someterán todas las cosas? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es escatología, es el futuro. Y hermanos y hermanas, en estos días con la muerte de mi suegro, y les agradezco tanto sus mensajes y su apoyo y su solidaridad con nuestra familia. Hermanos y hermanas, yo llegué a esta conclusión. Tenemos que leer mucho sobre las cosas del futuro. Leer la escritura, qué es lo que va a pasar en el futuro. Y aquí hay una escritura que nos está diciendo que un día contemplaremos a Jesús de Nazaret, gobernando todo para la gloria de Dios. Y que nosotros, que somos su cuerpo, participaremos con Él. Es escatología, es el futuro. Que recibiremos cuerpos perfectos, que esta creación será redimida y contemplará perfectamente la gloria de Dios, no como lamentablemente deja ese sabor el Salmo 8 de que esto no se está viendo. Un día lo veremos. Hermanos y hermanas, tenemos que leer muchísimo las Sagradas Escrituras sobre el futuro.
Porque si no, cuando seres queridos nos son arrebatados, cuando funciones de nuestros cuerpos se acaban, cuando vivimos accidentes y tragedias, terremotos y huracanes, ese dolor nos puede aplastar tanto que pensamos que todo está perdido. Y esta escritura dice: no está perdido. Hay promesa. Jesús de Nazaret cumplió la voluntad de Dios a favor de nosotros, para que nosotros podamos disfrutar la plenitud de la gloria de Dios como fue planeada para ser vista en la tierra. Tenemos que leer mucho la escritura sobre los tiempos del futuro. Bueno, pero hoy en día, ¿qué quiere decir? Que tenemos que obedecer la cabeza. El enfoque de este texto no está en lo que vamos a dominar, sino en la gloria de Jesús, quien nos comanda y nos dirige. Entonces no es que tenemos que entrar en todas las esferas de la sociedad para gobernar y traer el... No. Es que donde estamos, hemos de ser obedientes a la cabeza para manifestar anticipadamente la gloria de Dios hasta el día que Él la traiga de manera plena. Conclusión: Dios muestra su gloria en la creación, pero más que cualquier otra forma, Dios muestra su gloria en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Implicaciones para nosotros. No leí los textos de Mateo, pero Mateo, cuando contempla este factor niño en las palabras de Jesús, tienes que ser un niño. Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los instruidos y se las revelaste a los niños. ¿Eres tú como un niño que le cree al Señor? ¿O es tu fe muy adulta? ¿Has visto los niños? Nuestros preciosos niños en casa, que papá y mamá les dan una instrucción y les dicen algo y ellos creen. De la boca de los niños: ¿eres un niño? Sí, yo sé, San Pablo ha dicho que no seamos niños en nuestra forma de pensar, sino maduros, pero a eso no se refiere el texto de Mateo. Tienes que ser un niño. Créele a tu Señor. ¿Crees tú la palabra como la cree un niño? ¿O tienes un sartal de dudas, de argumentos y contraargumentos? Ven a Cristo como un niño que comprende que hay rebeldes y enemigos de Dios en esta tierra, que el ser humano no ha cumplido su función en esta tierra, le está destruyendo. Pero ven como un niño a Cristo Jesús, a decirle: Jesús, ¿me perdonarías mis pecados? Y Él te va a decir: sí, claro. Ven a Jesús. Segunda implicación. ¿Se dan cuenta que nuestro salmo muestra la dignidad del ser humano sobre todas las otras criaturas? Pero se dan cuenta que leyendo ese salmo hay enemigos y rebeldes que se resisten a cumplir el propósito de Dios y que no quieren adorar a Dios con la creación. Se dan cuenta que ese salmo nos deja ver, por un lado, el valor sustancial que Dios ha dado a nuestra existencia, pero por otro lado, la corrupción de nuestra vida. ¿Te das cuenta que ese salmo también presenta este elemento esencial del evangelio? Que debes venir a Cristo porque eres pecador, porque lo necesitas a Él. Tercera implicación para nosotros. Ven que Dios muestra su majestad en el débil. Y no tengo el tiempo para leerles el texto de Corintios, 1 Corintios capítulo 1. Lo débil del mundo, lo que no es, lo menospreciado, escogió Dios. Y la razón de ese texto, y hay que citar ese texto en la luz de su contexto, es el Cristo crucificado. Es que lo débil del mundo, lo débil de Dios es más grande que todos los hombres. Dios ha escogido ministrar y llegar al corazón del débil. Dios ha escogido que quienes seguimos a Cristo no somos lo más importante de esta tierra, sino pecadores, que lo único que nos diferencia de otros es que hemos sido perdonados y redimidos en Cristo. Cuarta implicación. ¿Te das cuenta de qué es lo que celebramos en la Navidad? Que Él vino como un niño y se hizo hombre.
para cumplir, como cualquiera de nosotros que también venimos como niños y crecemos, pero crecemos en pecado y en rebeldía de Dios. Mientras que aquí tenemos al que cumplió la voluntad de Dios y por eso podemos confiar.